Shalom. En esta plataforma de TikTok, en la cuenta de Escudriñando su Palabra, recientemente hemos publicado algunos videos donde los animamos a guardar el día de reposo, Shabbat, viernes al atardecer a sábado al atardecer. Y así como felizmente nos hemos encontrado con gente que tiene el anhelo de conocer y obedecer la voluntad del Todopoderoso Creador, también, lamentablemente, nos hemos topado con gente que tiene oposición, que pretende tener las bendiciones del Creador a cambio de nada, de una fe muy cómoda y con una rebeldía muy férrea. Y es el caso que nos llamó a nosotros poderosamente la atención la intervención de una persona que tiene una cuenta en TikTok que se hace llamar César Music. Esta persona se opone rotundamente a cumplir con los mandamientos dados por el Todopoderoso Creador a través de su siervo Moisés, y muy en específico se opone a que guardemos el Shabbat. Y pues nosotros visitamos su cuenta, nos llamó la atención ver qué tanto podíamos tomar en cuenta las palabras de esta persona, si era solamente un alma confundida que no estaba entendiendo bien las cosas, o si se trataba de una persona malintencionada, o también de una persona que no invierte tiempo en buscar del Todopoderoso Creador. Y nosotros nos dimos con la sorpresa de que pues es una persona que en apariencia no busca ni comparte contenido del Todopoderoso Creador, sino que más bien su enfoque es hacia la música mundana. Y cada quien hace con su vida lo que quiere. Sin embargo, esta persona no nos deja, a los que queremos dedicarnos a obedecer la voluntad del Todopoderoso Creador, no nos deja que nosotros tengamos libertad en ella, porque entra a hacer cuestionamientos, a querer hacer tropezar a los que ya entendieron que tienen que obedecer. Y claro que estas personas que tienen una fe y un entendimiento firme no van a caer. Sin embargo, las personas que apenas están saliendo de un sistema religioso en el que los entretenían y no les dijeron que debían de cumplir mandamientos, pues tenemos que el peligro de personas como esta pueden hacer tambalear a los que inician en no solo creer, sino también obedecer. Es por ello que nosotros los invitamos a que cada vez que lean o escuchen a alguien que va a compartirles sobre un tema, y en este caso lo más importante, que implica tu alma, si recurras a la oración, al ayuno, y rogar que sea el Espíritu del Todopoderoso Creador quien por los méritos de su Hijo Yeshua al Mashiach te guíe a todo entendimiento y te ayude a entender en quién sí puedes tener por lo menos disposición a escucharlo, porque creer solamente lo que tú creas que te diga el Todopoderoso Creador, convalidado con sus escrituras. Pero en este caso, pues dice un dicho muy sabio, las palabras se toman como de quien vienen. También la escritura nos dice que donde está tu tesoro, también estará tu corazón. Entonces, en el caso de esta persona que está tratando de hacer que los que quieren obedecer no lo hagan, pues tenemos que su corazón está puesto en los tesoros del mundo, en la música del mundo y no del Todopoderoso Creador. También Yeshua nos llama a que entendamos que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, ser cuidadosos de a quién vamos a poner nuestra atención y nuestra creencia. Dicho esto, vamos a exponerles los argumentos bajo los cuales, frágiles argumentos, quiere esta persona basar, diciendo básicamente que la ley ya no existe y que Yeshua quebrantó el Shabbat. Primero,
decimos, sin aportar ni una sola prueba, argumenta que el cielo y la tierra ya pasaron. Esto con el objetivo de tratar de derribar la base más sólida que Mashiach, Yeshua, bendito sea, nos dejó a los suyos para que nos dejara saber muy claro, de forma contundente, que Él de ninguna manera vino a abolir la ley. Y para poder entender qué es lo que estamos diciendo, los animamos a que den lectura al libro de Mateo, vamos al capítulo 5, versos del 17 al 20. Sin embargo, vamos a hacer énfasis en el 18, que es en donde pretende basarse su doctrina esta persona. El 17 dice, no piensen que he venido a abrogar, a quitar la ley o la Torá, ni a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El verso 18 dice, porque de cierto, y ojo, esta palabra de porque de cierto denota que Yeshua o la escritura está dando un énfasis especial para remarcar algo. Entonces nos dice, de seguro, de cierto, con toda seguridad, les estoy diciendo que ¿cuándo se le va a quitar una tilde o una jota a la ley? Hasta que pasen el cielo y la tierra. Hasta que todo se haya cumplido, es que no se le quitará ni una cosita así a la ley, a los mandamientos eternos de su Padre que lo envió. Voy a saltearme el verso 19 y 20 porque quiero decirles, antes a esto, que lo que acabamos de leer, de cierto les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Quiero hacer énfasis que esta es la lectura que contiene la Biblia, que nos ha quitado la venda de los ojos a muchos que por muchos años fuimos engañados y fuimos enseñados por Roma Vaticana a través de un hombre autoproclamado apóstol llamado Pablo de Tarso, para que desobedeciéramos la ley o Torá del Todopoderoso Creador, haciéndonos creer que si obedecías los mandamientos o la ley, la cual, según estaba clavada en la cruz, te harías maldito y perderías la salvación. Entonces, de esta forma, Roma cambió la palabra y la voluntad del Todopoderoso Creador por la palabra y voluntad de un sistema religioso corrupto como es Roma Vaticana Católica, y que siguieron también la Iglesia Cristiana Evangélica y todas las ramas y denominaciones que podemos encontrar que se nieguen a obedecer la ley del Todopoderoso Creador. Hay muchas corrientes y doctrinas que pretenden hacer justificar esta desobediencia, pero en este caso, como les decíamos, nos llama poderosamente la atención que ahora estas personas que ya se dieron cuenta, o estos sistemas, porque tienen que ser un sistema, que se dan cuenta que muchos creyentes estamos quitándonos la venda de los ojos gracias al Todopoderoso Creador, porque estamos en el final de los finales tiempos. Y como ya no les creemos más sus mentiras, justamente porque el texto que viene a decirnos que debemos de seguir obedeciendo la ley hasta que el cielo y la tierra dejen de existir, es exactamente. Entonces ahora va a haber una tendencia a estar diciendo, no, mira, sí es cierto que Yeshua dijo que hasta que el cielo y la tierra dejaran de existir o pasaran, hasta entonces ni una tilde pasaría de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces ahora, ¿qué es lo que tratan de hacer? Atacar a la raíz que está haciéndonos despertar de la mentira, diciendo, sí es cierto, hasta que el cielo y la tierra dejaron de existir, pero ¿qué creen? Ya pasaron, ya dejaron de existir. Y aunque la persona con quien está interactuando ahí
en nuestra cuenta de Escudriñando, en el video de que debemos de guardar Shabbat, le pide a esta persona opositora, le dice, dame las bases que tienes para yo poder creerte lo que dices. Esta persona argumenta que tiene muy poco espacio como para poder ahí mostrarle cuáles son sus supuestas bases. Sin embargo, sí tuvo el espacio suficiente y el tiempo para tratar de hacer creer a otros que ya no se debe de cumplir la ley del Todopoderoso Creador. Y que teniendo él un espacio en TikTok para poder exponer su argumentación, no lo usa, sino para poner música mundana. Entonces es cuando nosotros vemos que es una persona que carece de confiabilidad. Así que esto no está solamente una persona atrás de ellos, sino un sistema que ya se percató que ahí es donde tienen que atacar para que nosotros digamos, sí es cierto, ya pasó el cielo y la tierra, entonces debemos de dejar de obedecer la ley. Por eso cobra mucha importancia que ahorita nosotros nos pronunciemos, reaccionemos con este video y con más contenido que seguiremos haciendo en el mismo sentido. Primeramente, la voluntad del Todopoderoso Creador mediante Yeshua, si Él no lo permite. Entonces, Pablo de Tarso es quien tiene el mayor contenido del Nuevo Testamento. Son alrededor de 7 o 13 cartas, según los estudiosos. Hay unos que refutan que algunas no son de autoridad de Pablo, sino que se la adjudicaron. Sin embargo, con las 7 cartas que tenemos la certeza que escribió, con eso tenemos para decirles que este hombre trató de que desobedeciéramos los mandamientos del Todopoderoso Creador y lo consiguió. Y esto está permitido por el Todopoderoso Creador para probarnos, para saber quiénes sí realmente estamos entendiendo el mensaje de arrepentimiento que nos dio a través de Mashiach Yeshua y que entonces fuéramos leales a sus mandamientos. Así que Yeshua nos abre el entendimiento con este mensaje y nos deja esa advertencia. Pero estos enemigos del Todopoderoso Creador están ahora tratándonos de quitar la atención en esto, o como lo hizo hace muchos años la serpiente antigua, que el Altísimo la ate, le reprende, la aleje, nosotros en nombre de Yeshua lo rogamos, quien le dijo a los primeros habitantes de la tierra, a Eva, con que el Todopoderoso les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto, que porque van a morir, dices tú, Eva, que te dijo Dios. No van a morir. Entonces, cambió sutilmente la voluntad del Todopoderoso Creador por su interpretación perversa. Y así hay muchos que todavía hoy día nos dicen, con que eso dice la Escritura. No, mira, o sea, sí es cierto, ahí está, no la puedo contradecir que ahí está, pero no es ese el sentido que se le debe de dar, sino tal. Tal es el caso. Luego entonces, por esto que consideramos tan importante es que nos dimos a la tarea de investigar en qué estaría basándose este hombre. Suena así como que, oye, pues estás perdiendo toda noción y razonamiento lógico. ¿Cómo te atreves a decir que el cielo y la tierra ya pasaron? O sea, ya habíamos visto de todo para que refutaran los mandamientos del Altísimo, pero decir el cielo y la tierra ya pasaron nos pareció algo fuera de toda lógica. Por eso nos dimos a la tarea de investigar y resulta que existen unas teorías y se las vamos a decir para quien quiera investigar a profundidad, siempre en oración, si pueden en ayuno, rogando la guía al Todopoderoso Creador con su bendito Espíritu, su Ruach HaKodesh, mediante el buen pastor que nos ha dado, nuestro Maestro, bendito sea Yeshua. Entonces, son las teorías 1. Preterista. Esta es una teoría que habla de que a futuro se va a dar el cumplimiento de algo. Es decir,
nos dice que al terminar la era israelita, según esta teoría, y la era del judaísmo, con su sistema de sacrificios dentro de un templo, que con la llegada de Mashiach Yeshua, su muerte, su resurrección y la destrucción del templo, con esto se representaba de alguna forma el futuro que había de llegar, de que la ley ya terminaba, porque según ellos esto hacía entender que el cielo y la tierra habían dejado de existir. Esto como una forma de decir que el templo era una representación del cielo aquí en la tierra. Y así te empiezan a reburujar mucho para que tú digas, ay, bueno, no entiendo, pero pues a lo mejor sí, ¿no? Esta teoría, ahora, la siguiente, es la del cumplimiento escatológico o profético en Yeshua, que también nos habla de que en Yeshua se iba a cumplir la ley. Sin embargo, no podemos decir que cumplir significa que ya se haya dado por completado todo, sino más bien de que cuando dice cumplir es que se debe de obedecer los principios que el Altísimo nos ha dado. Ahora, la tercera teoría, que es la alegórica, que esto es hablar básicamente a través de simbolismos, ¿sí? Entonces, nosotros les vamos a dar la conclusión, pero ya cada quien investigue más a profundidad. Sin embargo, nosotros les podemos decir que en conclusión, estas teorías solo ofrecen interpretaciones muy creativas y que encuentran sustento solamente en su imaginación, mas no en las benditas escrituras, las cuales son consistentes, y en el caso de la expresión cielo y tierra, siempre hacen referencia en un sentido literal y no simbólico, como nos quieren hacer creer los opositores rebeldes a la ley, a la Torá, los mandamientos del Altísimo Creador. Vamos a darles bien poquitos ejemplos, pero con estos basta para que nos demos un panorama general de cómo en contexto las escrituras son consistentes en qué están expresando con los términos cielo y tierra. Vamos a empezar pues desde el Génesis, que nos dice que el Altísimo hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, y no tiene un sentido espiritual, sino físico, tal cual, literal. Y luego nos vamos hasta el final, que es Apocalipsis 21:1, en el cual Yohanan Juan dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esto es literal, porque va a llegar a futuro el tiempo en que dejen de existir. Y esto confirma de que es a un futuro. Todavía no estamos en el total cumplimiento del Apocalipsis revelado a través de Yohanan. Así que aquí es otro argumento que derriba las teorías falsas de estas personas. Ahora, si vemos Isaías 65:17, nos dice, porque he aquí que yo, dice el Altísimo bendito, creo cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Otro más, que nos está hablando en un sentido literal, que va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Los esperamos todavía. Salmo 102, 25 y 26 versos. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos. Son obra de tus manos. Ellos permanecerán. Pero
ellos perecerán, perdón, pero tú permanecerás para siempre. Y cuando dice aquí el salmista, pero tú, oh Creador, permanecerás para siempre, ¿a través de qué va a permanecer si no es a través de su palabra, de su voluntad plasmada en las escrituras? Eso es a que se le llama permanecer, porque también sabemos que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, vemos que todo esto es literal. En ningún lado de la Biblia hemos visto que se usen las expresiones cielo y tierra como un simbolismo, como una alegoría, como algo que representaba algo que ya se había dado cumplimiento. No, todavía no pasan, todavía están el cielo y la tierra. Entonces, debe entenderse como una transformación futura de la creación física y no solamente espiritual. El contexto general de Mateo 5:18 en relación a cielo y tierra es consistente, insistimos, con el resto de las escrituras que apoyan la obediencia o cumplimiento a la ley y los profetas, así como también es consistente con el texto que dice que aún no se ha cumplido. El evento en que dice el cielo y la tierra pasen o dejen de ser para que hayan cielos y tierra es algo que sin duda ocurrirá, pero en el futuro próximo o lejano, no lo sabemos, pero es algo que ocurrirá sin duda en el futuro. Ahora, por lo que muy contrario a lo que quieren hacernos creer para apartarnos de la obediencia a los mandamientos del Altísimo Creador, Yeshua vino a enfatizar la vigencia de la ley hasta que el propósito del Altísimo Creador se vea completado. Incluso el verso 19 afirma que el más pequeño de los mandamientos es tan importante en el reino de los cielos, lo cual derriba por completo esas teorías vanas e ilusorias inspiradas en la serpiente antigua. Y vamos a dar lectura, para los que no tengan ahí su Biblia, cerca al verso 19 de Mateo 5. Dice, de manera que el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así, o sea, aunque sea el más pequeño de los mandamientos, si alguien enseña a quebrantar esos mandamientos a los hombres o los quebranta, muy pequeño va a ser llamado en el reino de los cielos. Y no entiéndase como pequeño con una expresión de cariño y ternura, sino muy insignificante, muy poca cosa, que se mirará de lejos y con desprecio en el reino de los cielos. Así que, más cualquiera, a contrario sentido, dice, más cualquiera que los haga, los mandamientos, los cumpla y los enseñe a cumplir, será llamado grande en el reino de los cielos. Una nota curiosa. Pablo de Tarso, este autoproclamado y falso apóstol, era llamado Saulo inicialmente. Él cambia su nombre a Paulus, Pablo, que significa pequeño. ¿Coincidencia? ¿O será una pista que Todopoderoso Creador nos da para que entendamos que Pablo, él mismo, es guiado por el Ruach, por el Espíritu, a ser llamado Pablo, porque así es visto en el reino de los cielos, como pequeño? Y para quien diga, no, ¿cómo puede ser posible que Pablo de Tarso, estando en la Biblia, pueda ser un falso apóstol? Eso es blasfemia. Bueno, para que empiece esto, los invitamos al canal de YouTube, que en esa plataforma tenemos videos, una serie de 7 videos, en el que todavía no está completa la serie, pero es bastante el material, en que se llama Evidencias contra el falso apóstol Pablo de Tarso. Y es aquí donde les decimos contextos bíblicos, cómo el Todopoderoso Creador envía espíritus de engaño a aquellos que se han apartado de la obediencia hacia Él, y los envía para probarlos. Y muchos han caído
Y Pablo de Tarso es un espíritu de engaño que está diseñado para probar a aquellos que sí quieran ser fieles, que hayan entendido la dura experiencia de una expulsión del paraíso por no obedecer, de un diluvio por no obedecer, de una expulsión de la tierra de Israel por no obedecer y de muchas experiencias que vemos muy malas en la Biblia, para aquellos que se han atrevido a desobedecer la voluntad eterna del Altísimo Creador. Así que, para quienes crean que no puede estar en la Biblia algo que es malo, que va en contra de la voluntad del Altísimo, ciertamente todo está bajo su control, pero Él permite que seamos probados. Solamente a través de la prueba es que tú puedes pasar a otro nivel. Él no tienta, pero sí prueba. Y ¿cómo pudieras también tú explicar que dentro de los apóstoles que eligió Mashiach Yeshua estaba Judas, Yehuda, quien fue quien lo traicionó? Imagínate que alguien en su momento les hubieran dicho entre los apóstoles, es que Yehuda va a traicionar al maestro. Dirían, blasfemo, ¿cómo crees que un apóstol que eligió Yeshua? Bueno, para que te des una idea de cómo si hay espíritus malos que están dentro de lo que es bueno, cómo la serpiente antigua se infiltra en algo bueno que era el paraíso, cómo Yehuda, Judas, se infiltra entre los apóstoles, cómo Pablo de Tarso se infiltra entre la palabra del Altísimo, y todo es permitido por él para probarnos, para probar nuestros corazones. Así que seamos cuidadosos de ser fieles y obedientes a la voluntad del Todopoderoso Creador. El mismo Maestro Yeshua nos dijo, prueben los espíritus, y así tenemos que probar todo y ser solamente guiados por el Espíritu del Todopoderoso Creador, bendito sea. Así que seguimos con los apuntes. Decimos que dice que aunque aún no se ha cumplido el evento de que el cielo y tierra pasen o dejen de ser para que hayan cielos nuevos y tierra nueva, eso es algo que sin duda ocurrirá, pero en el futuro, próximo o lejano, no sabemos, pero en el futuro, esto lo veíamos del verso 19. Ok, también vimos que quien nos quiera hacer creer para apartarnos de la obediencia a los mandamientos del Altísimo, Yeshua vino a enfatizar la vigencia de la ley hasta que el propósito del Altísimo Creador se vea completado. Incluso el verso 19 afirma que el más pequeño de los mandamientos es tan importante en el reino de los cielos, lo cual derriba por completo esas teorías que son vanas, ilusorias e inspiradas en la serpiente. Aún más, tenemos que cuando usan estas vanas teorías para tratar de justificar y no dedicar un día para el Altísimo, el Shabbat, están diciendo que el Todopoderoso ya no verá a mal que también dejemos de obedecer los nuevos restantes de los mandamientos. O sea, sabemos que guardar el día de reposo está dentro de los 10 mandamientos. Así que si excluyen uno, es como si están diciendo que entonces ya no se debe cumplir ninguno de los 9 restantes. Por lo tanto, según ellos, ya se puede robar, matar, dar falso testimonio. ¿En qué cabeza cabe pensar en esa aberración? Si ni siquiera el humano, siendo malo, vemos a bien que se cometan tales conductas antisociales, imagínese el Todopoderoso Creador que es perfecto. Entonces, ¿cómo puedes decir, sí, ya no, sigue el mandamiento de no matar, pero ya no tienes que guardar el reposo? No hay consistencia en lo que se dice. Esto es una mentalidad deshonesta y caótica que no van conforme al contexto de las escrituras, que son congruentes, y que si alguna vez alguien ha encontrado alguna contradicción de un texto a otro, esto es por las malas traducciones. Para quienes crean que solo existe la versión Reina Valera 1960, les ayudamos a que amplíen su panorama y existen muchísimas versiones de Biblia.
Y entre más conozcamos de la lengua Kodesh, la lengua con la que el Altísimo Creador instruyó a su pueblo Israel, a sus sacerdotes, sus Kohanim, es la lengua bendita, es el hebreo. Así que en la medida en que nosotros nos acerquemos más al original, que es el hebreo, más fiel es el sentido de lo que dice en las escrituras. ¿Cómo nosotros podemos deducir que alguna traducción no es correcta? Esto, primero que nada, hay que tener la lectura de la palabra de Dios en total sumisión, en reverencia, en respeto a ella, rogando permiso para poder leerla, para poder comprenderla, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón por ellos en el nombre de Mashiach Yeshua. Y de esta manera Él nos abre nuestro entendimiento y podemos entender con el contexto general de las escrituras, en su conglomerado, no tienen que contradecirse las cosas. Así es que esa forma es que podemos decir, esta traducción no está correcta y contradice en apariencia. Entonces, volviendo a nuestro tema, y por otra parte, dicho opositor, este opositor llamado César E. Music, que también las escrituras le pudieron llamar piedra de tropiezo. Este alega que Yeshua quebrantó el Shabbat, citando para ello Juan 5:18. Entonces, para entrar a este segundo tema, queremos creer que sí entendieron lo que les estamos diciendo. Hay una nueva corriente, una nueva doctrina basada en teorías que son vanas, que son blasfemias y mentira, en las que tratan de decirnos el cielo y la tierra ya pasaron, por lo tanto la ley ya no está vigente. Les decimos nosotros, son teorías creativas basadas en su imaginación, no en las escrituras. Esa expresión de cielo y tierra no tienen simbolismos, no tienen nada que no sea consistente en un sentido físico. El contexto de las escrituras así nos lo hacen entender. Así es que, así como nos lo dijo Yeshua, la ley sigue hasta que el cielo y la tierra pasen. Ahora, el segundo argumento que da esta piedra de tropiezo, este hombre dice, es que Yeshua quebrantó el Shabbat, y para ello citó a Juan capítulo 5 verso 18. A esto respondemos que quien afirme, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro, que Yeshua quebrantó el Shabbat, que el enviado del Altísimo lo quebrantó, es porque no entendió el propósito de guardar el día de reposo. Y es un día dedicado al Altísimo. Ese día es para dedicar un día a la semana para el Altísimo, para dejar nuestras actividades comunes y remuneratorias, nuestras preocupaciones, todo esto en aras de conocer al Todopoderoso Creador, para saber cuál es su voluntad y poderlo obedecer, para poderlo alabar a través de canciones, de salmos, de poemas, pero la alabanza por excelencia es la obediencia. Él nos dice en su palabra que la desobediencia es igual a la idolatría, a la hechicería. Así que todos, porque estamos hechos a su imagen y semejanza, medimos el amor que nos tienen por el grado de intención de que la gente que nos rodea haga lo que nos gusta y deje de hacer lo que no nos gusta, es decir, obedecer aquellas cosas que nos van a tener una mejor convivencia. Entonces, ese día es para convivir con tu Padre Celestial. Y así de esta forma también nos renovamos en nuestra alma, cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, lo cual te dice que el Shabbat, guardarlo, es una verdadera bendición y no una carga. No entendemos por qué tratan con uñas y dientes de desobedecerlo.
O sea, no nos dicen, ¿sabes qué? Soy ateo y pues no creo en nada. No, nos dicen, ¿sabes qué? Sí creo en Dios y creo en sus promesas y creo en sus bendiciones, pero pues yo no quiero obedecerlo y trato de justificar mi desobediencia en cosas ilusorias, engañándose a sí mismos. Y hay esa gente que se quiere engañar a sí misma, solo ustedes no permitan que los engañen a ustedes, porque está ni más ni menos que su alma en juego. Ahora, básicamente, las prohibiciones del Shabbat, es muy importante que las entiendan. Es no trabajar, no encender fuego, no preparar alimentos ese día, no cargar bienes, no realizar transacciones comerciales, no comprar, no vender, abstenerse de intereses egoístas. Para quien esté interesado en las citas donde están estos conceptos, háganoslo saber en la caja de comentarios y se los damos para no extender más el video. Y Mateo 12, versos 10 al 12, capítulo 12, nos dice que sí es lícito, sí se puede en Shabbat hacer el bien. Entonces esto es mucho de sentido común, de discernimiento, que solamente el Ruach HaKodesh, el Espíritu bendito y apartado del Altísimo Creador, bendito sea, es que te va a hacer entender. Mira, dice, tú no hagas esto, pero en sentido contrario, puedes hacer el bien, puedes hacer la misericordia, la rajem. Si entendemos que es la esencia, el propósito del Shabbat, entonces nosotros, de ver el Antiguo Testamento y la ley, no prohíbe hacer el bien, como lo decíamos, está en congruencia con lo que dice en Mateo 12. Y en ese contexto tenemos que podemos decir válidamente, sin temor a equivocarnos, que Yeshua no hizo ninguna actividad de las prohibidas, solo hizo el bien, pues el Todopoderoso lo envió con su mismo espíritu. Yeshua dijo, yo nada hago de mi cuenta, yo todo lo que hago y digo es por lo que me dice el que me envió. Vengo con su mismo Ruach HaKodesh. Acuérdense que cuando lee el texto de Isaías, cuando lee en la sinagoga, él dice, el espíritu del Altísimo Creador está sobre de mí. Entonces, ¿lo envió? ¿A qué lo envió el Altísimo Creador? A sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a recuperar lo que se había perdido, las ovejas perdidas, las tribus perdidas de la casa de Israel. A los mismos judíos que estaban ya instalados en la tierra, pero que ya estaban perdidos porque no estaban obedeciendo los mandamientos. Yeshua vino a dar el mensaje de arrepentimiento, y en Isaías estaba profetizado qué iba a ser como siervo del Altísimo, como Mashiach, como el elegido, el ungido del Altísimo Creador. Yeshua no vino a hacer actividades de comprar y vender para ganar dinero. Yeshua vino a ganar almas. Yeshua vino a tener la misericordia del Todopoderoso Creador, quien dio un tiempo para que Israel se arrepintiera, y también las demás naciones. Además, vino en el nombre del Altísimo, y como tal, Yeshua no está ni estaba obligado, y menos el Todopoderoso Creador, a guardar el día de reposo. Entiendan eso. Si esas personas hubieran entendido que Yeshua era el Mashiach, que venía con el Espíritu del Altísimo Creador, hubieran dicho, pues es tanto como quererlo obligar al Todopoderoso Creador a guardar un día de reposo. Él no está obligado. Por ello dice en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja. Eso dijo Yeshua. Y este es otro de los textos que cita este hombre, César E. Music, el opositor. Dice, fíjense cómo dice que hasta ahora mi Padre y yo trabajamos. Sí, lo que pasa es que el Altísimo solo descansó al terminar su creación, pero ello no implica que cada semana tenga que guardar un día de reposo. Quien hizo las reglas no está obligado a seguirlas, no está sujeta, el Todopoderoso no está sujeto a las reglas que él hizo para su creación, porque el día de Shabbat es un día de reposo que tiene que guardar también los animales
también tienen que guardarlo la tierra para que descanse, no solamente el ser humano, es toda la creación del Altísimo, pero no el Creador y el que vino en su nombre tampoco. Entonces, entiéndase eso en esencia, y quien entienda esto, pues entenderá que Yeshua nunca quebrantó el Shabbat. No quebrantó mandamientos, al contrario, los vino a explicar en su contexto. Nos dio ejemplos de cómo había que hacerlos bien. Algunos se hicieron más enfocados a la virtud. Por ejemplo, dijo, ustedes creen que solamente privando de la vida a otro cometes homicidio y que es un pecado. No, el simple hecho de odiar a tu hermano y contristar su espíritu, su alma por ese odio, ya te hace estar pecando de homicidio. ¿Tú crees que solamente engañando a tu cónyuge te hace adúltero? No, adulteras por el simple hecho de desearle. Entonces, Yeshua, ¿tú crees que hubiera venido a quebrantar los mandamientos, decir que no había ley? Al contrario, nos vino a decir, háganlos de la manera correcta. Asimismo, puso en evidencia los mandamientos que los fariseos y los sacerdotes hipócritas, que no todos lo eran, pero tristemente la mayoría sí, y les dijo, ustedes han añadido cargas pesadas, lo cual está prohibido por la Torá, tanto quitar como añadir. Y no obstante esto, Yeshua dijo al pueblo, a sus discípulos, dijo, hagan como los fariseos y los sacerdotes, los coanim, les dicen que hagan, mas no hagan como ellos hacen, porque la actitud de ellos no era congruente con lo que enseñaban. O sea, la ley del Altísimo dada mediante Moisés, eso era real y se tenía que hacer. Pero como ellos lo hacían, como ellos llevaban su vida, no era consistente con lo que decían. O sea, predicaban, pero se quedaban ellos sin la predicación para ellos mismos, ¿no? Entonces, tenemos que muchos judíos, pero igual, no totalizamos. Muchos no entendieron la misión de Yeshua, no lo supieron reconocer. Por ello, no podían entender el propósito del Shabbat. Lo juzgaron mal, como hasta el día de hoy, diciendo que Yeshua quebrantó el Shabbat. Pues no sabían que venía en el nombre del Altísimo, no estaba obligado. No sabían que venía a hacer el bien, a tener rajem, misericordia. Entonces, incluso sabiendas que muchas veces no se puede guardar totalmente el día de reposo, ni siquiera porque ellos sabían que había un mandamiento en el que ordena que los recién nacidos al 8º día de nacido se tiene que circuncidar aunque caiga en Shabbat. Ni siquiera por esto entendían que hay excepciones a la regla en la que por hacer el bien el Padre no va a castigar, el Padre no va a considerar que se está quebrantando el Shabbat. Ahora, también les pedimos que entiendan los principios básicos de la voluntad del Altísimo Creador. Un principio es que Él no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Para que no estén creyéndoles a aquellos que les dicen, no, es que antes era la ley una y era muy dura y ahora es otra. Ahora es la ley de Yeshua. No, Yeshua dijo muy claro, yo nada hago ni digo de mi voluntad, sino todo lo que el Ruach, el Espíritu de mi Padre que está en mí, me dice que diga y haga. Yeshua vino a recuperar lo que se había perdido y todas las cosas que ya previamente indicamos y que estaba profetizado a través del siervo del Altísimo de Isaías. Ahora, el Altísimo, su naturaleza es de rajem, es misericordiosa, su naturaleza es compasivo. Pero no confundan, Él tiene reglas, Él tiene mandamientos, que si tú los obedeces tendrás bendición, pero si no los obedeces es lo contrario, maldición. Eso está en Deuteronomio 28. Eso tú mismo como padre de familia lo puedes entender. Tienes misericordia, compasión sobre tus hijos, tienes amor, pero que no te confundan, no crean que eres un amiguito, un compañerito al que tú pueden hacer tus hijos lo que ellos quieran. En tu casa hay reglas que tienen tus hijos que obedecer para poder tener derecho a beneficios, a bendiciones, y de lo contrario, pues hay castigo.
Entonces, entendamos que Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero cuidado, hay ira y muy justificada, porque Él nos ha tenido muchísima paciencia vez tras vez, nos avisa a través de sus siervos y de los profetas que va a actuar en contra de alguien si no se arrepiente. Y tenemos en las escrituras registrado cómo ha tenido compasión por pueblos que se han arrepentido. Por ejemplo, Nínive en su momento se arrepintió y el Altísimo no los destruyó hasta que llegó otra generación rebelde y pues fueron destruidos. Ahora, esa misericordia del Altísimo permitió que su Hijo, el que no hizo nada malo, el bendito, tomara el lugar de nosotros para poder recuperar lo que se había perdido. Si Israel, siendo el diseño, el prototipo, para que cumpliera la voluntad del Altísimo y a través de esa obediencia hubiera bendiciones, y ese Israel se había esparcido, y de esa manera las naciones voltearan a ver y dijeran, ¿por qué a los israelitas les va tan bien siempre? ¿A qué se debe? ¿Por qué son tan prósperos, tan bendecidos? Necesariamente tendrían que entender que era porque eran un pueblo obediente y fiel y leal al Altísimo Creador. Entonces, el resto de la humanidad, de las naciones, tendría que imitar la conducta de Israel. Por eso Israel fue luz y sal, fue diseñado para eso. Y si bien es cierto, por mucho tiempo, muchos de ellos fueron así, pues también, desgraciadamente, otro tanto fue desobediente. Pero si aún al pueblo elegido se le corrigió, hubo castigo, eso es un dato de que también así, con mayor razón, lo va a hacer con el resto de la humanidad. Israel no es que sea el pueblo favorito, sino que fue un elegido para ser el diseño, el prototipo, el ejemplo para todos los demás. Y de esta forma hubiera redención en toda la humanidad que se arrepintiera y que le obedeciera. El problema es que hasta hoy día sigue habiendo mucha rebeldía, pero con todo Israel ha sido el pueblo más obediente y fiel al Altísimo Creador, y nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en un Israel que obedezca al Creador, no necesariamente en el Israel que vemos ahorita, tristemente, están muy alejados de ser el Israel para el cual fueron diseñados. No digo que todos, pero sí muchos, desgraciadamente. Que hoy se estén defendiendo contra terroristas es muy justificable. Israel no ha hecho nada malo a las naciones, absolutamente nada. Israel está en una guerra en la que desgraciadamente caen civiles, sobre todo porque estos terroristas van bajo las faldas de mujeres, niños y pueblo inocente. Y hay otros que tampoco no son tan inocentes, que están muy contentos con todo lo que han hecho en contra de Israel. No es el tema venir a discutir si lo que está haciendo Israel es justificable o no. Para mí sí, pero no es el tema. Yo lo que quiero decir es que imitar al Israel de ahorita en cuanto a la obediencia al Creador no es recomendable, porque si precisamente están pasando por todo esto es también en gran medida porque no están obedeciendo los mandamientos del Altísimo. Está aplicándose la maldición que está profetizada a través de Deuteronomio 28. Entonces, la ley, aparte que miren, déjenme decirles, esto es un claro ejemplo, muy contundente, que la ley sigue vigente para toda la humanidad. Si bien dentro de los 613 preceptos, quiero ser enfática en esto, que fue esa ley, es cierto, hay una ley que fue dada a Israel y que son 613 mandamientos aproximadamente, y no todos aplican a las mismas personas, y que mucho más aún no a toda la humanidad, por más que nos quieran decir que nosotros somos de las leyes de Noah, de Noé, que nada más tenemos que obedecer 7 mandamientos. Tampoco es exacto. Nosotros tenemos que
seguir al Altísimo Creador y preguntarle a Él cuáles son los mandamientos que Él quiere que obedezcamos, según el catálogo que está en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros de la Biblia, que esa es la ley o Torah, para que entendamos cuáles nos corresponde tomar. O si bien somos descendientes de israelitas y ni siquiera lo sabíamos, y como tal, como esas ovejas que andan dispersas entre las naciones, nos corresponde obedecer la ley, para que Él nos pueda regresar a la tierra que había prometido a nuestros padres, y los que no sean israelitas, que sean los gentiles, bueno, puedan ser parte de los planes de bendición del Altísimo. Entonces, hay que obedecer. La ley que dio a través de Moshe sirvió como un catálogo de conducta esperada para un pueblo que eligió, es lo que estábamos diciendo ahorita. Y entonces, con esto nos vamos a despedir. Hay mucho más que decir, el tiempo ya se nos acabó, pero queremos darles el contexto de lo que decía ahorita cuando en Juan 5, 18, que es lo que cita esta persona, que su padre y él hasta ahora trabajan, ya lo explicamos, claro que sí, hasta este tiempo trabajan. Y esto, léanlo desde el verso 14 para que puedan entender cuál es el contexto. Que Yeshua había sanado a un enfermo, entonces él le dijo, levanta tu lecho y camina, anda, pero también le dice a los que sanó, a los que perdonó, les dice, pero ya no peques. Esto, ¿cómo no lo mencionan los opositores de la ley? Y sí quiero decirles qué significa pecado. Porque en eso sí coinciden todas las religiones en torno al todopoderoso Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, cristianos, judíos, y de los cristianos en cualquier denominación, todos coinciden en decir que no debemos de pecar. Pero les tengo una noticia para los que se oponen a que cumplamos con los mandamientos del Creador. Cuando nos dicen que la ley ya no es más, yo les invito a que conozcan por lo menos el Nuevo Testamento, ya que no conocen el Antiguo, por decirlo así para que me entiendan. Lean por lo menos el Nuevo. Vean lo que dice Primera de Juan 3:4, y dice que el pecado es infringir, no cumplir la ley del Todopoderoso Creador, sus mandamientos. Así que entonces, ¿en qué consiste el arrepentimiento que tantas veces nos dijo desde Juan el Bautista hasta nuestro Mashiach Yeshua? Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Y eso significa, arrepentirse es regresar al camino correcto. El camino correcto tiene que tener una guía que te diga cómo llegar, y esa guía es la ley, son los mandamientos del Creador, es la Torah. Entonces, si tú no cumples o infringes esa ley, esa guía, esa Torah, entonces tú estás pecando, según 1 de Juan 3:4. Ahora, con esta válida y sólida argumentación, ¿habrá alguien que se atreva a refutar y diga que la ley ya no se debe obedecer? Entonces estarías diciendo que hay que seguir pecando. Y si se sigue pecando, entonces la humanidad seguirá como está hasta ahorita, en maldición. Así que esta es una prueba contundente. Arribo ya la idea que les iba a decir ahorita hace unos minutos atrás. Arribo diciendo que si la humanidad está atravesando por tantos problemas, es que hay maldición. Entonces vayamos a Deuteronomio 28, que dice, si me obedecen, habrá bendición. Y si no me obedecen, maldición. Pregunta, ¿cómo está la humanidad? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu persona? ¿En bendición o en maldición? Entonces, seguramente es porque no estamos cumpliendo los mandamientos del Todopoderoso Creador. De ahí que es muy importante guardar
un día, por lo menos, a la semana, para buscar al Altísimo a la manera de Él, no a la de nosotros. Hay que dejar el romance en el que nos dicen, es que todos los días son para Dios. No es cierto, hay un día en especial en el que se deben de dejar de hacer muchas cosas. Todos los días no podrías dejar de hacer esas cosas. Hay un día en el que no lo decides tú, sino el Todopoderoso Creador, cuando te está invitando a estar en su presencia. Es viernes al atardecer a sábado al atardecer. Shabbat. Así que, si tú dedicas ese día, tendrás la primera bendición, que es tener su presencia, conocerlo para poderlo obedecer. Y al obedecerlo, tendrás la bendición. En palabras de Yeshua, busca el reino y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Tarea, investiguen en las escrituras qué significa justicia. Y con esto terminamos el tema. Esperemos que esta amplia explicación haya servido para muchos para entender que no les debemos de creer a todos los que por ahí se creen los todólogos y se atreven a opinar así sin ni siquiera aportar ni pruebas ni respaldar su dicho. Hay que ser muy cuidadosos de no creerles, y a los que están abriendo así su boca con tanta facilidad, cuidado, porque van a dar cuentas de toda palabra que salga de su boca. Así que al auténtico pueblo del Altísimo, al que cree en Yeshua como el enviado del Altísimo y obedece sus mandamientos, a ellos les deseamos Shalom.